orar y para bendecir su nombre le damos toda gloria al Señor. Amén. Estamos en esta mañana, no como asunto de rutina, sino como asunto de adorar al que vive. Amén. Yo le voy a invitar allí donde está, rápidamente, ir a la Escritura. Vamos al libro de Gálatas, la epístola de Pablo a los Gálatas. Por favor, para ahí. Vaya al capítulo número 2. Capítulo número 2 de Gálatas. Versículo 20. Y vamos a leer el versículo 21. Ayude a alguien, por favor, que esté a su lado allí. Leemos la Escritura, compartimos la Escritura. Amén. Como compartimos el pan, ¿qué compartimos? La Escritura. Amén. Versículo número 20 y 21. ¿Estamos listos? Izquierda, por allá. Centro. Derecha. Vamos a ver. Eso es. La epístola de Pablo a la iglesia de Galacia. Leemos de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas, capítulo 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Padre, te adoramos en esta hora. Simple y llanamente somos recipientes de tu gracia, de tu favor inmerecido para tu pueblo y en tu pueblo. Gracias por lo que has de hablar a nuestras vidas a través de la profecía certera que es la Escritura. Aquí solamente somos instrumentos de tu paz por tu misericordia, pero habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, de la cual dijiste que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella, porque al fin de cuentas nada prevalecerá en contra de tu pueblo. Gloria y honra te tributamos en este día. Descansamos en tu obra que es perfecta, reposamos en ella, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarse. Me encantan estos versículos y regularmente me encuentro casi siempre en muchas de las predicaciones citándolo. Ahorita hablaba del domingo de Ramos en mi pueblo. Yo vengo de San Sebastián, a Orgullo, de San Sebastián de la Vega del Pepino. Decían el domingo de Ramos y todo el mundo se preparaba con sus ramas. Y de hecho, pues, nosotros llevamos en una ocasión un cargamento a la iglesia de ramas con mis hermanos. Las iban a bendecir y yo creo que eran como 20 ramas que llevaban ahí, los ramos. Y ahorita lo recordaba cuando alguien lo mencionaba, porque algo extraño de aquellos tiempos y era la pasión, la dedicación, por la cual se conmemoraba la Semana Santa. El viernes era un día intocable y no se podía escuchar. No, se supone que no se debía cortar la vianda, y usted la cortaba el día antes, etcétera. Y claro, como enseña el apóstol Pablo, esos son mandamientos, enseñanza de hombre. Pero más allá de eso, lo que extraño es la pasión con que la gente lo hacía, ¿verdad? Y solamente el respeto al signo, ¿verdad? Al símbolo, porque hoy vamos a hablar de la cruz de Cristo y para ellos eran
que pudieran llevar esas palmas a la iglesia, bendecirla. Usted sabe que luego el proceso que pasa en la iglesia romana para luego pulverizarlas y quemarlas, etcétera, ¿verdad? Interesantísimo, pero yo no quiero entrar en eso, ¿verdad? Hay muchos detalles allí. Quiero entrar a la cruz de Cristo, amén. ¿A qué? A la cruz de Cristo, que no es un mero amuleto que a veces lo llevamos en el pecho, muy bonito. Aquí atrás está el símbolo de la cruz, pero de nada vale tener el signo si no apreciamos al que estuvo colgado de la cruz. Amén. Filipenses dice, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Y la semana pasada estábamos mencionando lo importante que es considerar, sobre todo en este tiempo que vivimos, lo que significa la cruz para cada uno de nosotros. Alguien decía que Jesús representaba una amenaza profunda para el establishment o el sistema establecido y deciden deshacerse de él. No es lo que han hecho las sociedades cuando hay gente que tal vez no se acomoda a lo que piensa la sociedad. Hay mucha gente dentro de la misma sociedad, y valga la reiteración, que dice lo más sensato es eliminarlo. ¿Ya? Judíos y romanos llegan a formar una alianza, forman un acuerdo sacrílego para ejecutar sus planes. Lo que desconocía la humanidad era que había un plan urdido desde antes de la fundación del mundo para que el nombre de Cristo fuera glorificado. Me encanta cuando dice la Escritura, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Kyrios, que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Amén. Aquí hemos dicho en muchas ocasiones que no nos basta en que Cristo sea nuestro Salvador. Necesariamente Cristo tiene que ser el Señor. Entonces en el tribunal judío se le acusa de blasfemia, pero en el tribunal imperial romano se le acusa de sedicioso. Observe, hay dos puntos importantes aquí establecidos y es una acusación teológica. Se le acusa de blasfemia, pero también se le acusa de ser sedicioso. Aunque Jesús estableció que su reino no era de este mundo y que ese entero lo tuvo, la animosidad alrededor de la Roma imperialista, donde no cabían disidentes. Qué triste es saber que nuestra sociedad está atravesando por lo mismo. Si el cristianismo no hace mella y no hay compasión en la vida de la gente, eso es un cristianismo absurdo, es un cristianismo falso. Tal vez es un cristianismo lleno de máscaras alegrotas, como decía Sánchez en una ocasión, Luis Rafael Sánchez, un escritor puertorriqueño, hablaba del carnaval. El cristianismo es poder de Dios juntamente con el evangelio y tiene que hacer cambio en la vida de la gente. Cuando yo veo gente a veces que profesa ser cristiano y miro la dureza de corazón en sus actitudes, yo digo, Dios mío, ¿qué le hemos dicho? ¿Qué se ha estado predicando? Porque el evangelio tiene que hacer cambios en nuestra vida. Amén. Necesariamente tiene que hacer mella en nuestra vida. Y el apóstol dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Me encanta participar de la resurrección, pero para poder participar de la resurrección, tengo que ser uno con Cristo. Amén. Por lo tanto, tengo que estar crucificado juntamente con Él. Amén. Participamos de las aflicciones, de la humillación, del dolor. Participamos de las pruebas. Amén. Pero nos hacemos uno con Cristo cuando reconocemos lo que Él hizo y lo que el hombre no pudo hacer a favor del evangelio. Entonces la iglesia preserva como símbolo
la cruz de Cristo. Me encanta el himno que dice: oh, yo siempre amaré esa cruz. No idolatramos la cruz, adoramos al que estuvo colgado del madero, pero la cruz nos habla de sacrificio, nos habla de humillación. Era humillante, era un desastre para la humanidad, sobre todo para la Roma imperialista y para los pueblos adyacentes, el ser colgado de una cruz que simbolizaba maldición. El que no hizo pecado, el que no cometió pecado, el hombre perfecto que viene a la tierra y se encarna en una virgen, es humillado. Y Pablo entonces está diciendo que participemos necesariamente de la humillación de Cristo para poder participar de su exaltación. Amén. El evangelio sigue siendo poder de Dios. Y el escritor judío Flavio Josefo decía: la crucifixión debe haber sido inventada por los bárbaros en las fronteras del mundo, conocido y adoptada luego tanto por los griegos como por los romanos. Pero Flavio Josefo, el historiador, también señala que es el método más cruel de ejecución jamás practicado. En ocasiones la víctima padecía varios días colgado de la cruz. Imagínense lo que significaba que desnudaran a la persona, porque la persona era desnudada. El oprobio, la vergüenza, el dolor de los familiares, el dolor de unos discípulos que ahora quedaban aparentemente solos, porque Jesús dijo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Pero en su humanidad, huyendo, tal vez desvalido, como se sentía. Pero ¿sabe algo? Él resucitó. Y como Él resucitó, hay novedad de vida. Yo quiero llevarlo nuevamente allí, a la Escritura. Vaya a la Escritura. Vaya al libro de Colosenses, por favor. ¿Qué efecto tuvo la cruz en la vida de la gente? Colosenses capítulo 2, mira el versículo número 13. Y vamos hasta el 16. Dice Colosenses 2, 13 en adelante: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio, ¿qué os dio? Vida juntamente con Él, perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados. Los pasados, los presentes. Y lo que a la gente no le gusta mencionar también son ¿qué? Los futuros. Porque el saber que Él perdona mis pecados futuros significa que vivo por gracia y no por ley. Amén. Pero mire el 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? Tenía que ser en la cruz. Amén. Así que el acta de los decretos que había en contra suya, para que usted ya no fuera a la sinagoga, para que no dependiera de guardar un día u otro, el acta de los decretos que había en su contra y la mía, que por cierto, era un acta de maldición. Dice que fue que, aleluya, anulando el acta de los decretos. Pero me encanta el 16, porque tengo amigos que a veces me dicen: es que si te comes tal cosa vas al infierno. Y yo les digo: no, si me como tal cosa puedo tener un problema de acidez o problema estomacal.
Amén. Aleluya. No digo amén. Diga algo, diga amén o diga algo. Amén. Aleluya. Si me como algo, puede ser que me dé problemas de acidez y debo tener cuidado con el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Pero Pablo está diciendo aquí que como Cristo fue a la cruz, fue anulada el acta de los decretos y ya nadie, ¿cuántas personas? Nadie, por tanto nadie os juzgue en comida o en qué, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de quién? El cuerpo es de Cristo. Claro, hay que saborear estos versículos. Por otro lado también, hay que tomar en consideración que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo he oído evangélico que dice, fíjate, si ahora uno puede hacer, no. La ley del Espíritu de vida. Hay una ley que está plasmada en nuestra vida y es la ley del Espíritu de vida. Amén. Tenemos libertad en Cristo que no consiste en lo que comamos o en lo que bebamos. Pero Pablo también dijo en una ocasión, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces guardamos un balance y guardamos que armonía, pero el saber que la cruz propició que se anulara el acta de los decretos que había en nuestra contra, estaban en contra de nosotros. ¿Para qué? Para muerte espiritual. ¿Qué hacía la ley? La ley era deística, señalaba con un dedo el pecado, acusaba, pero la ley espiritual no tenía ningún tipo de poder para hacer cambios significativos en la vida de la gente. Entonces viene la cruz de Cristo, viene el sacrificio vicario. Vicario significa sustituto. Lo que debía pasarle a usted y a mí, le pasó a Cristo. Adoro al Cristo que está sobre la cruz colgado. Amén. Y luego le contemplo con los ojos de la fe resucitado de entre los muertos. Había una escritora, Teresa de Jesús, que decía, vivo sin vivir en mí, tan alta vida espero, que muero, que no muero. Hoy día la gente ha cambiado el discurso, dice que me muero si me muero. Aleluya. Porque vivimos apegados a la materia, ¿cierto? Se vive en un mundo consumista apegado a la materia. Y Teresa de Jesús, española, decía que muero porque no muero. Es decir, tengo ansia de estar con el resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, Pablo decía que el morir es que ganancia. Amén. No es que me quiero morir porque estoy deprimido. Me quiero morir para estar en la presencia del Señor, lo cual es mejor. Nuestra sociedad lucha contra eso, ¿cierto? Nos ponemos crema, no chévere la crema, nos retocamos y nos ayuda un poco a la parte física. Pero Pablo dice que el tabernáculo, que es el cuerpo, ¿qué va a pasar con él? Se va a deshacer. Y le ponemos las cremas. Y las cremas ayudan un poco a maquillar el dolor y las ojeras. Pero hay una sentencia a través de la caída del hombre, que es la muerte. Está establecido al hombre que muera ¿cuántas veces? Una sola vez. No reencarnamos. Aquí no estamos pagando el karma. Amén. Por eso la flor de loto no es nuestro símbolo. Es una cruz. Amén. No pasamos ciclos aquí en la tierra. Hasta el Gran Combo lo sabía. Que decía, y si no reencarno nada. ¿Se acuerda? Hasta ellos dudaban. Porque si el hombre reencarna, por demás murió Cristo. No hay tal reencarnación. Escúchalo en esta hora. Si te vendieron la idea de reencarnar para purificarte, yo he venido a decirte lo contrario. Que Cristo
pagó en la cruz lo que tú y yo íbamos a pagar. Amén. Y luego recibió una corona y el oprobio de los hombres aquí en la tierra, y el establishment no lo celebró, no le dio un diploma como hacen hoy día, un premio. No necesitamos premios por predicar el evangelio de Cristo. Amén. Eso está reñido con el evangelio. Toma tu cruz y sigue al Señor. Amén. Cuando predico, no predico para que me premien. Predico y sé una realidad que posiblemente pueden apedrear a uno, y si no lo apedrean, lo miran mal. Y la sociedad nuestra ha aprendido que eso es difícil, pero cuando lo compara con la cruz de Cristo, pobrecito, no hemos atravesado nada. Anoche veía una foto de unos hermanos o un hermano que lo quemaron vivo, lo quemaron, incendiaron, se ve su cuerpo incendiado. Y a veces decimos que nos pasan tantas cosas, hermanos, no nos pasa básicamente nada. Amén. No nos ha pasado nada. A nadie lo han pedido para quemarlo aquí, ¿verdad? No. Lo más que pueden hacer es que nos miren, hermano. Pablo señala que la influencia de la cruz no se agota, es inagotable. Por ende trae vida eterna y no podemos eliminarla de nuestra vida. No podemos sacar la cruz de nuestro pensamiento. La cruz nos sigue hasta el final de nuestra vida a obtener lo que el Señor señala como la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis, y yo te daré la corona de la vida. Pero para tener la corona de la vida es necesario saber que estamos juntamente crucificados con Cristo. Amén. Una carta que fue escrita aproximadamente en el año 48 después de Cristo y que todavía tiene tanto contenido para la iglesia, vigencia, pertinencia. Amén. ¿Por qué? Porque Gálatas no es otra cosa que el evangelio puro. ¿Cómo? ¿Qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Y Pablo dijo en una ocasión, en un día en el cual seréis juzgados conforme a mi evangelio. Y en las cartas de Pablo, tanto en Gálatas como en Romanos, está el evangelio más puro. Está el evangelio que justifica. Pero está el evangelio que nos saca de las garras del enemigo para llevarnos a un lugar que él fue a preparar cuando dijo: yo voy a preparar morada. Y nos encontramos con las afirmaciones de Gálatas, donde Pablo ve una iglesia seducida por los maestros judaizantes. Había entrado solapadamente el judaísmo dentro del que se llamaba pueblo de Dios o iglesia. Y Pablo entonces le hace unas advertencias. Los saluda, pero comienza rápidamente a hablar del asunto que le concernía. Cuando usted ve Romanos y las demás cartas, va a observar algo particular. ¿Qué va a observar? Que allí Pablo comienza a saludar: querido hermano, espero estés bien, etcétera, y cómo está aquel y el otro y el otro. Aquí Pablo, aunque saluda con mucho respeto, va directamente al asunto, a la enjundia del asunto. Habían confundido el evangelio y habían sumado al evangelio a la ley ritual. El apóstol le dice: ustedes han sido hechizados. Y cuando habla de hechizado, no está hablando de brujería, está hablando de seducción. Escúchelo, nuestra sociedad vive con gente que está siendo diariamente hechizada. Y yo diría que eclipsados también a través de los medios de masa, a través de lo que escuchamos alrededor. Amén. No todo lo que aparece en los medios de masa es cierto. No todas las noticias que aparecen en Facebook son ciertas. Amén.
Y a veces le damos share a la cosa que cuando uno investiga realmente nunca sucedieron y tampoco van a suceder. Ahora Pablo hace una exhortación, pero una afirmación teológica sobre la muerte y sobre la resurrección del creyente, sobre el equilibrio de la cruz. ¿Ha mirado el símbolo de la cruz? Que consta de un palo horizontal y de un palo vertical. Al palo horizontal le llamaban patíbulo. Hoy día las hermoseamos como aquella que está en acrílico, pero la de Cristo no era de esa manera. Amén. La muerte de Cristo fue tanto voluntaria como planificada. El escenario se planificó desde antes de la fundación del mundo, pero fue voluntaria porque Cristo quiso llanamente hacerlo por usted y por mí. Hemos oído a veces una teología bien laxa, bien amplia, que habla en términos de lo que significó la cruz, de que Cristo no quería ir a la cruz y que allí se queja del Padre y de tantas cosas que se mencionan que no son realidad. El 100% Dios y 100% humano fue a la cruz del Calvario para darte vida. Amén. La muerte del Hijo fue el propósito escritural y predicho ya en las escrituras del Antiguo Testamento. Y uno de los profetas que mencionamos es Isaías. Isaías lo contempló. Pudo contemplar su hermosura, pero también pudo contemplar cuando el Mesías pierde el atractivo, cuando le arrancan de las barbas, cuando es herido por nuestras rebeliones, cuando proféticamente le enseña al pueblo de que él padeció o iba a padecer muerte de cruz y por su llaga fuimos nosotros curados. La peor llaga de la sociedad es la muerte espiritual. Y la Escritura dice que Cristo la ganó y anuló el acta de los decretos. Amén. Todo lo que estaba apuntado como maldición hacia el pueblo se anula. Y se anula en muerte de cruz. La muerte de Cristo fue por nuestros pecados. Ay, pastores, solo siempre me lo dicen todos los años y me lo van a decir en Semana Santa. Reténlo allí como enseñanza. No hay otro autor de salvación. Fue tan grande que te dio una salvación eterna. ¿Qué significa eterna? Para siempre. Amén. El amor de la gente en la tierra es ilimitado. ¿Cierto? No es como el refresco que nos venden allá, que es ilimitado. Que déjame decirte, tiene un límite, porque empieza a tomar refresco y dice, se le acabó, Señor, el límite. Pero la vida eterna es ilimitada, es para siempre. La salvación que compraron a su favor, escúchelo, es eterna, no se pierde. Costó la preciosa sangre de Jesucristo. Amén. Lo que hizo en la cruz fue perfecto. La gente se asusta ante esta realidad porque quieren seguir haciendo cosas para que Cristo vaya en favor de ellos. Y Pablo dice lo contrario, no es por obra para que nadie se gloríe. Una vez somos salvos y seguramente, ciertamente salvos, entonces vamos a las obras que Él predestinó de antemano. Porque la fuente o lo que emana de la cruz es inagotable. Amén. Su muerte y su resurrección tienen poder inagotable. Su decreto de elección para su pueblo
se llevó a cabo en los términos humanos más cabales cuando entregó su cuerpo en la cruz. Amén. Hay unas afirmaciones que emanan de la cruz. Su muerte a favor de nuestros pecados. Amén. Murió por nuestros pecados soportando en nuestro lugar vicariamente. No hay hombre en la tierra que sea el vicario de Cristo. Se le hizo tarde a la gente que pensara que puede ser el sustituto. De hecho, Jesús mismo dijo, yo no los voy a dejar solos. Les voy a dejar un vicario. El vicario de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. El Espíritu está presente en la vida de la iglesia inagotablemente y escudriña lo profundo suyo y mío. No se edifica. Comienza a trabajar con nuestra vida y cuando no queremos y el Espíritu desea realizarlo en nuestra vida, comienza a trabajar. Y escucha, el llamamiento del Espíritu Santo es eficaz. Hay que eso de eficaz, que da resultado. Amén. La muerte en la cruz fue eficaz, cumplió las demandas del Padre. La ira del Padre por el pecado de la humanidad o del pueblo de Dios fue satisfecha en la cruz. Cuando Cristo dijo, consumado es. ¿Recuerda la palabra? El acta de los decretos que había en nuestra contra. Ahí podíamos comenzar a celebrar. Amén. De que fue anulado. Y juntamente con la anulación me da conciencia. Hay mucha gente que cree que el saber que se salvan eternamente los exime de la responsabilidad que emana del crucificado y del resucitado. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando emana la paz a través de aquel que estuvo crucificado, cambia nuestro sistema de vida. Amén. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, dijo el Señor. El propósito de su muerte fue rescatarnos. En medio de la situación desesperada que teníamos, alguien pagó el rescate. Si va a la plaza de Mayagüez, usted verá allí la urna donde se bautizaban a los niños. Y alguien pagaba el precio por liberar a esos niños esclavos. Recuerda Betancia, segundo Ruiz Belvi, conozcamos nuestra historia, ¿verdad? Si no volvemos a cometer los mismos errores. Entonces, Betances y Ruiz Belvi se convertían, entre comillas, en redentores. ¿Qué eran redentores? Una persona que compraba, ¿con qué? Con plata, con dinero. Compraba el rescate de esos niños. Pero eso se quedaba corto con lo que hizo Cristo. Cristo pagó el rescate. El credo apostólico dice que descendió a la y exhibió públicamente a las potestades y se le dio un nombre que es sobre todo nombre y ante quien se dobla toda rodilla. Me siento orgulloso de ser cristiano y orgulloso buenamente. Amén. Porque aún cada día aprendo a morir al salvajismo, al consumo, a la vanidad del mundo, conformarme a vivir a lo que la gente vive alrededor, haciendo daño a los demás. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de aquellos que nos llamamos cristianos y exhibimos el título en los distintos lugares, pero todavía no estemos muertos y resucitados, de acuerdo a lo que el Señor planteó en la Escritura. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo,
Se supone que el yo vaya muriendo, pero acá entre nosotros, esto no hay que editarlo, pero ¿sabe qué? Todavía queda parte del yo, porque si me siento mal todavía cuando me ofenden, y nos pasa, es que todavía el yo está aquí, todavía hay parte del yo, hay 1% del yo que está escondido allí, amén. Nos pasa, yo no dije le pasa a usted, nos pasa, sí nos pasa, porque tiene que haber un momento cuando ese yo muera, ese orgullo de pensar que somos centro. Y citamos malamente el contexto del Antiguo Testamento como que Dios nos puso como cabeza y no por cola. Sí, Dios nos dio autoridad, pero nos dio la capacidad también para ser humildes y reconocer que vamos a morir como simples mortales y caerle plugo para resucitarnos de entre los muertos. Amén. Así que es inconcebible, señala el apóstol, que siendo resucitados juntamente con Cristo, continuemos en las viejas prácticas del pecado. Una palabra que hoy día se menciona y es tan difícil para mucha gente mencionarla. Pero ¿sabe a qué? La palabra dice que la paga. Ajá, ¿sí? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la diferencia de que Cristo vive en mí? ¿Cuál es la diferencia de que el viejo yo? ¿Y cuál era el viejo yo? No era don yo, el viejo yo era rebelde, era culpable. Y todavía como que se salen unas cositas allí del viejo yo. No nos sale, ¿verdad? Vive por la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y empiezo a sanarme cuando contemplo al Cristo crucificado. Contemplen en este día. Porque cuando le ve crucificado, le ve exaltado hasta lo sumo y se le dio el nombre que es sobre todo nombre. Capto la idea de lo que Pablo habla en términos de la muerte y de la resurrección de Cristo y nuestra propia muerte. Pero esta muerte no se da al azar. Oiga, ¿y cómo se da la muerte? De nuestra unión con Cristo. Porque el que se une a Cristo, un espíritu es con Él. Amén. Como el cuerpo guarda unidad, estamos unidos a la persona de Cristo. Me encanta un canto. Antes se cantaba, todavía está por ahí, ¿verdad? Si decidiera aún negar la fe, no tengo a dónde ir, ¿cierto? Si aún negara la gracia que me salvó, el asunto que nos va a pasar como el salmista, aún allí tu mano me guiará. Amén. Ve que va más allá del intelecto. Puedo saber mucha Biblia, pero al Señor no le interesaba tanto que supiera tanto letra, como que la ley del espíritu de vida se metiera en mi vida y en la tuya e hiciera cambios significativos. A veces yo contemplo aún en la misma redes, la gente sabe mucho, pero yo digo, pero ¿dónde está el testimonio? ¿Dónde está la vida espiritual de la persona? Entonces se queda todo en que en el intelecto. Las vidas no van a ser salvas por el intelecto, van a ser salvas por la predicación del evangelio, por la predicación de la locura de la cruz. Amén. Porque predicar el evangelio, y creo que casi termino, dije casi. Predicar el evangelio es proclamar la cruz de Cristo. Entonces no me avergüenzo del evangelio. Qué difícil, ¿verdad? Cuando tenemos que ir a la vida. Porque la primera pregunta, ¿qué me dirán? Pero ¿sabe qué? Testificamos también con nuestra vida. Amén. Que la gente también nos vea como personas normales. Amén. Yo no tengo que cambiar el tono de hablar para parecer más espiritual. Porque no quiero convencer a nadie. Sé que a nadie voy a cambiar a través de la predicación. Pero yo creo que
La palabra profética se va a meter por dentro y va a hacer cambios significativos. Predico el evangelio y proclamo la cruz visualmente. ¿Qué es eso? Que cuando la gente oye la predicación de la cruz, es como si la tuvieran delante. Pablo la predicaba y cuando hoy leemos esta palabra y la predicamos, nos parece contemplar la cruz. Amén. Y arde nuestra pasión por el crucificado, por el resucitado de entre los muertos. La cruz solo me guiará, decía el himnólogo, a mi hogar de paz. Allí me va a conducir la cruz. ¿Cuántos las han tomado en esta mañana? Amén. La predicación de Pablo pretendía sacarlos del pasado y trasladarlos al presente. Cuando hemos vivido en el pasado, qué fiasco nos hemos llevado, ¿verdad que sí? Pero Pablo enseña, dejando lo que ha quedado atrás. De modo que si alguno está no en Mahoma, perdónenme, no en Buda, perdónenme mis amigos budistas, que los quiero mucho, no en Cristo. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que perdonamos los que en el pasado nos han ofendido, porque estoy crucificado y juntamente resucitado con Cristo. Amén. ¿Hemos perdonado? Sí, perdono, pero no olvido. No vas a olvidar porque siempre te vas a acordar en tu mente de eso. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que ya no te va a hacer daño. Amén. Ya cuando lo recuerdes no te va a hacer daño. Vas a poder orar. Vas a poder bendecir al que te maldice. Amén. A través del ministerio, a través de los sacramentos o de las ordenanzas, como quieras llamarlo, contemplamos al crucificado. Y cuando voy a la cena, le contemplo resucitado, como lo presenta Pablo. No podemos ocultar esa verdad, pero también le contemplo exaltado. Proclamo la cruz como una realidad que se puede palpar, una realidad presente, una realidad permanente. Proclamo la validez y los beneficios de la cruz. Proclamo el poder de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Proclamo la cruz. Me encanta John Stott, una palabra dice, la cruz como el objeto de la fe personal. Amén. ¿Quién me regaló la fe? La fe es un don de Dios. Aún para creer necesito fe y viene de alguien. Eres tan bueno que estando muerto me dio la fe para que pudiera creer. Y la fe me hace trasladarme a la cruz de Cristo. Me hace entrar en sus propósitos. Me persuade de que necesito diariamente de Él. Me persuade de que no lo he alcanzado todo. No he llegado al cielo, no estoy allí, tengo mis luchas todavía, pero contemplo al crucificado y me satisface saber que ya no está en la cruz. Los antiguos usaban el símbolo, el lirio, símbolo de la resurrección. Me encantan los símbolos porque me hacen recordar la enseñanza. La cruz me habla de su muerte. El lirio me habla de su resurrección. Vaya Gálatas 3, versículos 10 al 14. Entonces pongo mi confianza en el crucificado. Y soy justificado por la fe. Ha sido justificado por la fe en Cristo. Gálatas 3 del 10 al 14 dice, qué tremendo, porque todos los que dependen
de las obras de la ley están bajo ¿qué? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es por fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado ¿de dónde? En un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Eso es uno de los versículos que más claramente nos explican las consecuencias de la cruz. No estamos bajo maldición, hemos sido justificados. Amén. Nuestro pecado fue llevado en la cruz, le fue imputado a la persona de Cristo. Pero ¿sabe qué? Nuestro pecado fue imputado a Cristo, pero la justicia de Cristo fue imputada a usted y a mí, que no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Oye, allí en el tribunal, ¿qué pasó en el tribunal? Me imputaron la justicia de Cristo. Me imputaron la justicia de Cristo. Con todas las luchas que pueda tener mi humanidad, me imputaron la justicia de Cristo. Lo celebro y lo creo. Amén. Vivo por gracia. Dice Pablo, termino, que si decido vivir por la ley, ¿sabe cuál es el problema? Voy a vivir en maldición. Si procuro vivir por la ley, lo cual va a ser imposible. Dice allí la Escritura que la ley demandaba algo, que el que la guardaba vivía conforme a las obras, vivía conforme a lo que hiciese. Pobrecito de nosotros, el día que no deseamos, vino y se inmoló en un madero. ¿Por el rescate de quién? De muchos. Y esos muchos son la iglesia. ¿Dónde están esos muchos? Póngase de pie. Los muchos se van a poner de pie. Los muchos que están por allí escuchándonos en esta hora, que tal vez como el pródigo, desconocen la herencia que nos ha sido dada. Y mendigamos en la casa del vecino cuando hay tanto pan en la casa del Padre. Mire el cuadro, luego la pintura de Rembrandt sobre el pródigo. Usted lo busca ahí, golero, si quiere. Mire esa escena. Qué patética, qué dolor. El rostro del Padre, por un lado, al recibir el Hijo. Y el Hijo, ¿cómo se sentía? Era una humillación. Había comido algarroba. Era la comida de los cerdos, los animales inmundos, bajo la ley. Qué vergüenza. Pero dice que retorna y vuelve en sí. ¿Cómo responde el hombre? Con arrepentimiento y fe delante de ese Cristo. Que si esa palabra ha llegado allí a nuestra vida y no conocemos a Cristo, en arrepentimiento y fe podamos tornarnos al Señor. Amén. ¿Sabe algo? No somos mejores que nadie, pero tampoco somos los mejores. Amén. Él lo comenzó y Él lo va a terminar en tu vida y en la mía. La ley del espíritu de vida se metió en tu vida y ya no quiere salir. ¿Y ahora qué hacemos? Gozarnos en ella porque no va a salir. Toma la mano de alguien. Ay, pastor, me siento deprimido, deprimida. Eso no cambia. Toma la mano de alguien allí. Aunque no lo conozca, dile, hola, no te conozco, pero dame la mano. Y mi hermano serás. La cruz me guiará
a mi hogar. Su sublime gracia me alcanzó. Y lo que falta, Él lo va a completar. Amén. Me torno en dolor y en arrepentimiento al Cristo crucificado de entre los muertos y deposito mi confianza enteramente en Él para salvación, para perseverar. Vamos a orar ahora. Si alguien necesita oración, siempre oramos. Amén. Puede pasar y oramos. No desde allí oramos. Si usted tiene el deseo de pasar, puede pasar y oramos en esta hora. Padre, gracias. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad por tu divino poder ya nos ha sido dado, ya nos ha sido conferido por ti. La ley del Espíritu se metió en nuestra vida